Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer la tercera entrega de este curso de Assembler, de diseño de un sistema mínimo con el microprocesador Z80. Mi nombre es Roberto Figueroa y en esta tercera entrega vamos a comenzar a tratar un poquito más en extenso toda la terminología referente a los números binarios, decimales y hexadecimales. Vamos a sumergirnos un poco en algo que es básico en los sistemas digitales, puesto que cada procesador trabaja con estos números en binario, ¿ya? Sus registros trabajan de esta forma internamente, son tal cual como lo mencionamos en el video anterior, son bits que se modifican, algunos se ponen en 0, otros en 1, y vamos a tratar ahora todo lo referente a los números hexadecimales y binarios, para ver la diferencia que hay entre unos y otros, ¿ya? Ya vimos anteriormente un poco en relación a las tablas de verdad de las compuertas AND, OR, NAND y NOR, además del negador NOT, ¿cierto? Este inversor, que es bueno hacer una aclaración antes de proseguir referente al negador. A este estoy apuntando con el mouse, le denominamos negador. Hay muchos profesores que indican a este negador como compuerta, ¿ya? Y la verdad es que no puede ser clasificado de compuerta, porque tal cual como mencionamos en el capítulo de las compuertas lógicas y sus tablas de verdad, una compuerta es un dispositivo lógico que tiene dos o más entradas y una salida. Un 74HCT04, como en este caso, tiene solamente una entrada, por lo tanto no puede ser una compuerta, ¿ya? No cumple las características de un gate, de una compuerta lógica, ¿ya? Simplemente es un inversor. Aclarado este punto referente a este circuito integrado, el 74HCT o LS o HC solamente, 04, vamos a proseguir con las tablas de equivalencia binario, hexadecimal y decimal. Acá tenemos una tabla que he creado en editor de texto, la cual nos indica un número binario que es el 0, 0. Tenemos 4 bits para uno de los ceros y otros 4 bits para el otro 0. Eso en hexadecimal, está aquí, corresponde al 00, lo mismo que en decimal, 00. Si yo incremento el bit menos significativo de estos 8 bits, logro el 0, 1. Ellos 0000, 0001, corresponde en hexadecimal al 01. Ese 0, este de acá, ¿no es cierto?, lo forman estos 4 ceros que están a la derecha, perdón, a la izquierda,
y este 0001 es el 1 que nosotros vemos acá. Y esto en decimal es el 01. El 2, que está aquí, 02, ¿ya? Lo mismo, 02. Siempre se va incrementando este bit hasta que una vez que se cumple, ¿no es cierto?, que ambos bits se tornan en 1, inmediatamente, que en este caso viene siendo el 3, el 03, ¿no es cierto?, automáticamente se incrementa el bit siguiente, el bit que se encuentra más alto. Eso ya es el 4, por ende 04. Y tenemos la equivalencia total entre, hasta este momento, entre hexadecimal y decimal. El 5, ¿no es cierto?, a este 4 le sumamos 1, que es este 1 que está acá, y hacemos 5, 05. ¿Ya? Al 06, al 4 le sumamos 2, ya que este es 2, ¿cierto?, y ese es 4. Al 4 le sumamos 2 y hacemos 6, 06, 06. Al 6, que serían estos dos bits en 1, le sumamos 1 y ya tenemos el 7. Es decir, este bit vale 1, el menos significativo, cuando está en 1, obviamente. Cuando está en 1, el bit siguiente vale 2. Cuando está el bit siguiente en 1, vale 4. 4 y 2, 6, más 1, 7. 07. Este bit, que se incrementa automáticamente, pues ya que está todo esto en 1, ¿no es cierto?, tenemos que incrementar el siguiente y llegamos al 8. Cuando este bit, el cuarto bit, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda se pone en 1 y están todos los demás en 0, este corresponde a 8. Si a 8 le sumamos 1, ¿no es cierto?, tenemos automáticamente 9. Aquí ya se empieza a producir la diferencia entre hexadecimal y decimal. Veamos. Cuando este bit, que es 8, se le agrega 2, este es 2, ¿cierto?, ese es 2, ese bit, el segundo vale 2, ¿cierto? 8 y 2 serían 10 en decimal, pero en hexadecimal es A. Por ende, esta cifra es 0A. Cuando le agregamos un 1, es decir, 8 más 2, 10, más 1, 11, es B. Y en decimal, obviamente, es B. 0B, 11, ¿cierto? Aquí tenemos 0 y C, que es el 12. 0D, que sería 13. ¿Por qué 13? Porque si sumamos 8 y 4, ¿cierto?, 12 más 1, 13. Así de fácil. Pero sabemos que A es 10, ¿cierto? 10, 11, 12, 13. 0D es 13, ¿ya? 0E, 0E es 14. Y 0F, ya cuando completamos todos los bits en 1, ¿no es cierto?, es F. 0F. Y ya completamos todas las combinaciones posibles con estos primeros 4 bits, los menos significativos. Y eso corresponde en decimal al número 15. Es decir, desde 0 hasta 0F, con 4 bits, tenemos 16 combinaciones. ¿Por qué 16 combinaciones? Porque hay que agregarle el 0, que es la primera combinación. De 0 a 15 tenemos 16 combinaciones. Ok. Cuando todos estos bits, ¿no es cierto?,
de los menos significativos se han puesto en 1, el incremento automático pasa al banco siguiente de estos 4 bits más significativos. Y pasa a ser esto, pasa a ser 1. Y todos se vuelven a 0. Es decir, tenemos recién el número 10, que en el fondo es el 16. En decimal. Pero en hexa corresponde al número 10. 1 y 0, estos 4 bits forman el 0, tenemos el 10. Y así sucesivamente. 11, 12, 13, recordemos que 1 y 1 es 3, ¿cierto? 1 más 2 son 3, y 1, 1 y 3, 13. Y así sucesivamente. Vamos a llegar hasta el número 14, por conceptos de tiempo, pero ya tienen claro, yo creo, el concepto del incremento de bits, cómo se va incrementando, ¿ya? Cuando todos se ponen en 1, los menos significativos, automáticamente pasa a 1 el bit más significativo siguiente. Llegamos hasta el 14, que es en este caso de acá, para hacer un pequeño ejemplo de una suma en binario, la cual vamos a representarla de esta forma. Vamos a decir que vamos a hacer una suma de 7 más 7. 0, 1, 1, 1, que es el 7, ¿no es cierto? Lo vamos a sumar con 0, 1, 1, 1. Eso es igual a 7. Y esto es igual a 7. ¿Cómo vamos a manejar el resultado de esta suma? Pues bien, sumamos tal cual como lo hacemos en decimal, pero aquí lo representamos en binario. 1 y 1, estos dos 1 menos significativo, ¿no es cierto?, es 2. Por lo tanto, el resultado es 1, 0. Eso es el 2. Colocamos el 0 aquí, en lo menos significativo, y nos reservamos 1, ¿cierto? Ya que el resultado de 1 y 1 es 2, y 2 es 1, 0, tal cual como lo hemos visto acá. El 1 que nos reservamos lo sumamos con estos otros dos 1. Serían 3, 1, es decir, el número 3. El número 3 se representa con 2, 1. Dos unos, ¿cierto? Por ende, colocamos un 1. Vamos a ordenar un poquito el texto. Ahí sí. 1 y 1 dijimos es 3, con el 1 que nos reservamos, ¿cierto? Y este 1 adicional, que es el resultado del 3, ¿cierto? Que es 1, 1. Lo sumamos nuevamente con estos dos 1 de acá para hacer el número 3 de nuevo. Y el número 3 es 1, 1. Y tenemos el resultado. Si nosotros ponemos acá, perdón, vamos a colocar igual 14. Si nos vamos al número 14 acá de la tabla, es 1, 1, 1 y 0. 1, 1, 1 y 0. Ahí tenemos el resultado de esta suma, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir 2, ¿cierto? Más 4 serían 6, más 8, 14. 6 y 8, 14. Así es como podemos desarrollar
cualquier función matemática con números binarios. Esto no es nada más que un pequeño ejemplo de cómo trabaja un ordenador internamente su registro, cómo funcionan direcciones de memoria, los datos que en ella se almacenan, se guardan en este formato, ¿ya? Vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, 07, va a ser un registro de 8 bits, una dirección de memoria de 8 bits, que tiene en los bits más significativos 0000 y en los menos 0111, y eso va a ser 07, ¿ya? Y eso podría ser un dato o una instrucción, ¿no? Dependiendo del procesador. Vamos a borrar esto de la tabla. Espero que esta parte haya sido de vuestra comprensión. No es tan difícil. Muchos dirán, bueno, esto es muy básico, pero es necesario, ya que tal cual como mencionamos en nuestra primera entrega, la idea aquí es que cualquier persona que no haya conocido antes de procesadores, de números binarios, hexadecimales, tenga la posibilidad de poder acceder a este conocimiento, ¿ya? Ok, vamos a proseguir. Un integrado importante, un circuito integrado que vamos a utilizar en nuestro curso para poder interiorizarnos más referente a lo que es mapeo de memoria, que es muy importante en un procesador, es un integrado denominado decodificador, ¿ya? Este decodificador es un decodificador de 3 bits, ¿ya? Eso quiere decir que tiene 3 entradas, y cuando yo tengo 3 entradas, tengo 8 combinaciones, ¿ya? Es decir, cuando el número máximo, ¿no es cierto?, que yo tengo, supongamos que este primer bit es A, B y C, yo tengo desde 00 a 07. Es decir, tengo 8 combinaciones posibles de salida. Si cada una de estas fuera una salida, con estos 3 bits yo logro, en el fondo, 8 combinaciones. Pues bien, vamos a ver el integrado en cuestión. Está aquí. Este es el 74138 y tenemos de hecho acá un esquema del referido integrado. Este es un TTL, ¿ya? Podemos ver el databook de este TTL. Este es un databook de integrados que los voy a dejar, les voy a dejar a mano para que ustedes lo puedan bajar, ¿no es cierto? Es un chip decodificador de multiplexor 1 de 8, ¿ya? Vamos a ver qué significa esto 1 de 8, ¿ya? ¿A qué se refiere con 1 de 8? Pues bien, para aquellos que se interesen por conocer la estructura interna de este decodificador, vamos a agrandar un poquitito aquí la letra. Ok, si nos fijamos, este es el chip en cuestión, ¿no es cierto? La entrada A0, A1 y A2, que son los pines 1, 2 y 3, más una entrada de habilitadores, 2 negadas y una que no es negada, y tenemos 8 salidas, desde la salida 0 hasta la salida 7, ¿ya? Internamente está compuesto por 8 compuertas tipo NAND. Si ustedes se fijan, son NAND pero que están negados, ¿ya? Y tiene 6 inversores. ¿Se acuerdan los inversores? Estos son inversores, no son compuertas, son inversores, ¿ya? Más una NAND, una compuerta AND, no es NAND, porque no tiene el círculo y la salida, ¿no? Pero sin embargo sí están negados en su entrada, es decir, a estas entradas E1 y E2 hay 2 de estos inversores conectados aquí, pero se dibuja de esta forma, con esos círculos en la entrada, y una que es directa, que significa que no es negada.
¿Qué significa esto? Vamos a ver la tabla. Significa que este integrado, este decodificador, me va a entregar una salida cuando se cumpla la siguiente condición: que los habilitadores negados E1 y E2 estén en bajo. LL significa low, low, ¿ya? Es decir, 0, 0. Y el habilitador, el enable 3, esté en 1. Recién, en esta condición, dada la combinación en estas tres entradas, A0, A1 y A2, si están los tres en 0, low, 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 me va a dar una salida en este pin, en el pin output 0, que sería este, ¿no es cierto? Me va a entregar un 0 lógico, mientras todas las demás van a estar en 1, van a estar en high, un nivel alto, cuando las entradas A0, A1 y 2 estén en 0, 0, 0. Cuando además el pin 4 esté en 0, el 5 esté en 0 y el 6 esté en 1. Esto lo vamos a dejar por defecto, como que está habilitado en forma directa, ¿ya? Por el momento vamos a asignar por defecto que el pin 4 y 5 tienen un 0, 0, están tirados a tierra, y el pin 6 está tirado más 5. Y vamos a jugar solamente con las entradas 1, 2 y 3. En este caso, la primera parte de la tabla dijimos que el pin 1, 2 y 3 van a estar en 0, 0, 0, 0. Eso me va a producir un 0 en la salida, en el output 0, un low. Cuando se incremente, ¿no es cierto?, la entrada A0, ¿no es cierto?, en 1, y las demás se encuentren en low, low, es decir, 1, 0, 0, la salida siguiente no va a ser output 0, sino que va a ser output 1, mientras todas las demás van a estar en alto, ¿ya? Y así sucesivamente. Después tenemos low, high, low, eso significa 0, 1, 0, va a ser el output 2 el que va a tener un 0, mientras todos los demás pines del integrado van a estar en alto, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de estas combinaciones que se produzca en la entrada, ¿no es cierto?, nunca se va a producir el efecto que hayan dos low en una misma secuencia. No importa la condición de entrada, siempre solamente una de ellas va a tener un bajo, un nivel bajo, mientras todas las demás van a estar en alto, ¿ya? Esta es la tabla de verdad de este integrado, ¿ya? Aquí lo tenemos completo, desde el output 0 hasta el output 7. Si ustedes se fijan, la combinación superior, que sería con todos los bits en 1, el bajo, el nivel 0, digamos, el 0 lógico, lo vamos a tener en el output 7, mientras todas las demás van a estar en 1. Todas las demás salidas, es decir, el 7 va a estar en 0 y todas estas van a estar en 1. Si hablamos de voltaje, tendríamos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 0 volts, ¿ya? Eso sería el resultado de esa salida. Es 1, ¿no es cierto?, de 8. Es decir, vamos a tener siempre un 0 en cualquiera de las 8 salidas. Por eso que el nombre lo indica de esta forma: 1 de 8. Decodifica 1 de 8, ¿ya? Eso es lo que hace un decodificador, y es muy importante. Este integrado se utiliza para muchas aplicaciones, y una de ellas es muy importante, ¿no es cierto?, en lo referido a lo que es el mapeo de memoria. Pues bien, vamos a seguir con nuestra tabla. Aquí debemos acostumbrarnos a poner los bits menos significativos siempre al lado derecho y
lo mismo, las combinaciones, que en este caso son de entrada, colocarlas de esta forma, siempre la menos significativa al lado derecho, A, B, C, de esta forma, ¿ya? Por ende, 0, 0, 0, estos 3 bits, el 0 va a salir en la salida 0, ¿ya? 0, 0, 1, esto ya lo vimos con los números binarios, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Esto me va a dar una salida 1, justamente. Esto corresponde al número 2, ¿cierto? En hexadecimal, o binario, mejor dicho. Y se va a activar la salida 2. Esto corresponde al 3, ¿cierto? Y vamos a tener una salida en el pin número 3 del integrado, ¿ya? Estas son las salidas, recordemos que estas son las salidas. Vamos a, de nuevo, a visualizar el integrado. Ahí lo tenemos. Estas son las 3 entradas y estas son las salidas, desde el output 0 al output 7. Estos son los habilitadores, ¿no es cierto? Volvemos a insistir en ello. Estos que aparecen con esta especie de triángulo aquí en la entrada, la verdad que son entradas negadas, es decir, deben estar en 0. 0, 0, y esta debe estar en 1. Cumpliendo esta condición, con las combinaciones antes mencionadas, vamos a tener un 0 lógico en uno de estos pines, dependiendo de la condición de entrada. La tabla la acabamos de ver. Ok. Una vez finalizada esta primera parte de las tablas de verdad de este integrado, que lo vamos a utilizar muy a menudo de ahora en adelante, por eso es importante, además de las compuertas lógicas, conocer un poco de este decodificador, ¿no es cierto? Vamos a pasar de inmediatamente a ver los pines principales del procesador Z80, ¿ya? Para que vamos interiorizándonos referente a las funciones de este procesador. Vamos a ver en este capítulo someramente una descripción de sus partes en forma externa, para luego en la cuarta entrega ya hacer un repaso más acabado de cada una de estas de estos pines de entrada salida, sus funciones, y lógicamente comenzar a ver el procesador internamente, ¿ya? En esa cuarta entrega vamos a comenzar a hacer nuestros primeros mapeos de memoria, que es muy importante, ¿ya? Para que vamos comprendiendo de a poco cómo funciona un procesador. Aquí tenemos a nuestro querido Z80, vamos a agrandar un poquito la imagen y vamos a comenzar a hacer una descripción más o menos general. Cuando en un procesador cualquiera, microprocesador, nos encontramos con nombres de pines como A0, A1, A2 y así sucesivamente, este A significa Address Bus, o mejor dicho, bus de direcciones, ¿ya? Cuando encontramos bus de direcciones o address bus en un procesador, siempre estos pines de acá van a ser salidas. Tienen una sola dirección, es hacia el exterior, es desde el procesador hacia afuera, ¿ya? Sirven estos pines para apuntar direcciones de memoria, ¿ya? O puertos también de entrada-salida, ¿ya? Pero sirven como punteros, ¿ya? Y se comportan de acuerdo a
una posición de memoria específica. Hay un registro que luego vamos a ver que se llama Program Counter o contador de programa, que al estar interconectado con una memoria, en esta sección de direcciones, él va a apuntar a la dirección de memoria de la cual quiere leer, ¿no es cierto? Si él comienza con la dirección 000, es decir, pone todos estos pines en 0, va a poder acceder a una memoria RAM o ROM en su dirección 0000, es decir, el comienzo de una memoria. Si el program counter, el contador del programa interno, se incrementa en 1, va a apuntarnos a la dirección 000 con este bit en 1, ¿ya? Y esa va a ser la dirección siguiente a la 0. Y así sucesivamente, ¿ya? El 2, el 3 va a ser cuando estos dos pines se pongan el 1 y 1 y todos los demás en 0. De esa forma va a apuntar a una dirección específica de memoria o también de entrada-salida, ¿ya? También puede ser un periférico, un puerto, tanto ya sea tanto para un proceso de lectura o escritura. Es decir, si yo quiero leer de un puerto determinado, un número de puerto, no una dirección ya de memoria, apunto a esa dirección, se dibuja, por decirlo así, de esta forma, ese número de dirección a través de estos pines, que forman el puntero, ¿ya?, de esta dirección, y inmediatamente leo de la dirección que yo apunto por estas líneas de direccionamiento de periférico o de memoria. Dependiendo de la dirección que yo forme aquí, voy a poder acceder a periférico para leerlo, escribirlo, o para leer memoria. Y si hay RAM también de por medio, obviamente direcciones de memoria RAM, escribir en ellas, ¿ya? Ok, ya vimos que esto corresponde solamente a salidas en un procesador. En cualquier procesador siempre van a ser salidas. Ahora, pues bien, tenemos estas 8 líneas que son desde D0 a D7. Estas 8 líneas corresponden al data bus o bus de datos. Estas líneas, a diferencia del bus de direcciones, son bidireccionales, es decir, funcionan tanto como entrada hacia el procesador, cuando yo hago un proceso de lectura de una dirección de memoria o de un puerto, ¿no es cierto?, de entrada, funciona haciendo que este puerto actúe como una entrada hacia los registros internos del procesador. Por el contrario, si yo escribo en una dirección de memoria, ¿no es cierto?, o una puerta de salida, estos pines van a actuar como salidas para escribir ese dato. Previamente, para poder escribirlo, debo cargar ese dato internamente en un registro que se denomina acumulador en el procesador, para luego dar una instrucción de salida. Yo apunto la dirección a donde quiero escribir este dato a través del bus de direcciones, que siempre es salida, y a través del bus de datos envío el dato, ¿no es cierto?, que yo quiero escribir en esta dirección. Este dato siempre va a ser de 8 bits, obviamente, mientras la cantidad de líneas me permite accesar o acceder, apuntar hasta 16 bits. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Este direccionamiento, ya lo vamos a ver con detenimiento, pero la cantidad de combinaciones posibles con estos 16 bits, que es desde A0 hasta A15, me permite direccionar hasta 64 kilos de memoria. ¿Ya? Esa es la capacidad máxima
que yo tengo para direccionar memorias. 64 kilos. Es decir, la dirección más alta, que viene siendo a 15, corresponde a 64 kilos. La dirección siguiente es la mitad, 32 kilos. La dirección anterior, 16 kilos. 8 kilos, 4 kilos, 2 kilos, 1 kilo y así sucesivamente. ¿Ya? Esta son las líneas de direccionamiento. ¿Ya? Esto es lo que me da el límite también de la cantidad de memoria a la cual yo puedo acceder. No obstante, existen técnicas que son muy simples en el Z80, como en otros procesadores, que me permiten vía hardware, un hardware adicional, poder accesar a una cantidad mucho mayor de memoria. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando hayamos avanzado un poco en el entendimiento de este procesador, de cómo trabaja internamente. ¿Ya? Vamos a poder emplear técnicas para poder accesar a una mayor cantidad de memoria. Bueno, ya vimos que esto es línea de direcciones, salida, línea de datos, entrada, salida. Pues bien, acá tenemos unas líneas son muy importantes. De hecho están en un grupo aquí por separado. ¿Ya? Son estos 4 pines que corresponden al 19, 20, 21 y 22. ¿Con qué se relacionan estos pines? Pues bien, cada vez que yo hago un proceso de lectura o escritura en una memoria, este pin, el 19, Memory Request, significa MREQ, se va a poner en 0. Si el proceso que yo voy a realizar en esta memoria es de lectura, el pin 21 se va a poner en 0 automáticamente, mientras que escritura va a estar obviamente en 1. Y como va a ser una operación de memoria, no va a ser de requerimiento de entrada-salida IO request, requerimiento de entrada-salida, este va a estar en 1. Solamente requerimiento de memoria va a estar en 0 y lectura, porque voy a leer de una memoria, va a estar en 0. Estas dos van a estar en 1. IO RQ y write y escritura. Por el contrario, cuando yo voy a escribir en una dirección de memoria específica, nuevamente requerimiento de memoria se va a poner en 0. IORQ request, ¿cierto? Va a estar en 1. Write va a estar en 0, lo mismo que memory request. Y lectura va a estar en 1. Esto funciona así en automático. No tenemos que hacer más que colocar la instrucción determinada. Si es de lectura, se activa read. Si es de memoria, conjuntamente con memory request. Esto es automático. Se colocan estas líneas en automático dependiendo de esa instrucción. Por el contrario, si yo voy a escribir en un periférico, ¿ya? En un puerto de salida en este caso, los pines que se van a poner en 0 van a ser IORQ request, va a estar en 0, y write va a estar en 0, mientras read y memory request van a estar en 1. Si yo de este mismo puerto de entrada-salida voy a leer ahora, en vez de escribir, IORQ se va a poner en 0 y lectura se va a poner en 0, mientras que escritura y requerimiento de memoria van a estar en 1. Así es de simple, así de sencillo.
Una vez que ya tratamos estas señales en forma somera, ¿ya? Es muy simple, no requiere mucho profundizar demasiado tampoco en estas líneas, porque una vez que veamos las instrucciones vamos a comprender inmediatamente cómo trabajan estas señales de control. Pues bien, ahora tenemos el pin que es refresh. Refresh se utilizaba en una circuitería que ya es obsoleta, cuando hubo una época en la cual existían las memorias denominadas memorias dinámicas. Estas memorias requerían de un refresco de su data cada cierto lapsus de tiempo, dado que si uno no refrescaba esta data cada cierto periodo se perdía en esta memoria. Eran memorias rápidas, de acceso rápido, pero tenían este inconveniente, que había que estarlas refrescando el dato, ¿ya? El 8080A utilizaba una circuitería más o menos amplia para poder refrescar estas memorias dinámicas. El Z80 suplió toda esta circuitería, que era más o menos compleja, en un solo pin. Por ende podía refrescar todas estas memorias dinámicas a través de un solo pin, que era el pin 28. Dado que en la actualidad las memorias dinámicas ya no se encuentran en el mercado prácticamente, no, salvo excepciones para lo que son las memorias para generar video, ¿no? Después vamos a tratar ese tema de cómo podemos generar video y caracteres con un procesador como el Z80. En verdad el pin refresh ya está obsoleto, ya prácticamente obsoleto a estas fechas. Es por ello que muchos fabricantes, como la misma Zilog con sus procesadores EZ80, Rabbit con toda su línea de procesadores, eliminaron este pin de refresco, ¿ya? Por el tipo de memoria que ya no se fabrica. Entonces estaba de más esta circuitería, ¿ya? No obstante, si tenemos que reparar o modificar hardware antiguo, vamos a requerir igual de un Z80 que tenga este pin de refresh. Por ende, el fabricante original, bueno, Zilog, además de NEC, Mostec y muchos otros más, continuaron hasta el día de hoy fabricando el Z80 con ese pin de refresh, ¿ya? Es un dato interesante. Pues bien, este pin es HALT, nos detiene el procesador, obviamente. Después lo vamos a ver internamente cómo trabaja, cómo se comporta al activar este pin de HALT. Lo mismo que este pin de WAIT. Tienen funciones que se utilizan bastante poco en la actualidad, ¿ya? No, prácticamente nosotros en nuestro desarrollo no vamos a utilizar estos pines, ni refresh, ni HALT, ni WAIT. Tampoco vamos a usar requerimientos de bus, ¿ya? Ni acceso de bus, de reconocimiento de bus, ¿ya? Sí lo vamos a tratar con detalle a qué funciones cumplen estos pines, ¿ya? Pero para conceptos de aprendizaje a nivel de los registros internos y poder hacer un sistema completo, nos basta y nos sobra requerimiento memoria, I/O, RQ, escritura, lectura, reset, obviamente, todo procesador requiere reset, clock también. Los primeros procesadores Z80 con suerte llegaban al megahertz, a 1 megahertz. Hoy en día tenemos versiones de Z80 que funcionan a 50 megahertz y más aún, ¿ya?
No obstante, el Z80A lograba velocidades de 4 MHz hasta 6 MHz. Luego Silo potenció aún más y elevó esto a 8 MHz, 20 MHz. Pero ese fue el límite, los 20 MHz en esos años. En la actualidad no, en la actualidad ha superado ya con creces los 50 MHz. ¿Ya? Lo que es una velocidad bastante importante, significativa para un procesador que es de 8 bits. ¿Ya? Recordemos este punto. Finalmente, vamos a terminar este inicio, ¿no es cierto?, de conocimiento del Z80, de la primera parte, con estos dos pines. Uno, el pin 16, que se llama INT de interrupción, y el pin 17, que es NMI. NMI significa Non-Mascarable Interruption. Interrupción no enmascarable. ¿Qué significa esto? Que yo al aplicar un 0 en este pin, automáticamente voy a interrumpir al procesador y lo voy a llevar a una dirección específica, que en este caso el Z80 es la dirección 0066, la dirección 66 de la memoria, donde el procesador va a esperar encontrar una rutina que trate esta interrupción, la que corresponde al pin no enmascarable. Por el contrario, el pin 16, que es INT, que significa interrupción, tiene tres modos de funcionamiento. ¿Ya? Nosotros vamos a tratar fundamentalmente uno de los más utilizados, que es el modo 1. ¿Ya? En el modo 1 nos va a llevar a la dirección 0038. ¿Ya? Y ahí vamos a escribir nuestra rutina de interrupción. Lo bueno que tiene esta interrupción, que es enmascarable, es decir, puedo deshabilitarla y habilitarla solamente cuando necesite utilizarla. ¿Ya? Es decir, colocando un 0 en el pin 16, no necesariamente me va a interrumpir el funcionamiento del procesador y me va a llevar a una rutina de interrupción. Si no está habilitado, no lo va a hacer. Luego, en la sección de las instrucciones, bueno, comencemos a tratar las instrucciones del Z80, vamos a ver los tres modos, de todas maneras, y por qué, la explicación de por qué vamos a usar más preferentemente el modo 1 de esta interrupción. Bueno, amigos, esta ha sido la tercera entrega. Puede dejar su comentario en la sección inmediata aquí bajo el video, enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, y lo esperamos para la próxima entrega. Espero que haya sido de vuestro agrado y de entendimiento. Les envío un abrazo y un cordial saludo. Tengan ustedes muy buenas noches.